a todos y bienvenidos un día más a Delirium Nostri. Hoy nos encontramos en la céntrica plaza de Plaza España, ubicada en Madrid, porque nos hemos citado con Manuel Manrique para charlar sobre su trabajo en Una cabeza en la pared. Si quieres saber más, quédate en la entrevista, y si quieres más entrevistas sobre cine y series, porfa, suscríbete, que es gratis, y apóyanos con un like. Bueno, primero de todo, un placer conocerte. Bienvenido a Delirium Nostri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros y conoceros. Hoy nos vienes a presentar Una cabeza en la pared. ¿Cómo surge este proyecto? Pues es un corto que surgió pues escribiendo y como que en un momento dado tuve la idea digamos, bueno, está escribiendo sobre el mundo de la música y tal, y sobre los tiempos cómo cambian los tiempos y cómo a veces las personas se quedan un poco entre medias de dos cosas o atropellados, ¿no? Un poco por la modernidad. Y en un momento dado se me ocurrió trasladarlo en vez del mundo de la música al mundo de la tauromaquia, ¿no? Entonces ahí es cuando vino un poco la chispa, y luego ya escribiendo y tirando para adelante. El protagonista es un torero que se retira y habla como esa vida de después. ¿Es posible separar como la psicología de la persona y de su profesión? Pues eso es una de las cosas que plantea, ¿no? Un poco esa máscara de la profesión y cómo nos afecta la propia identidad, ¿no? Cómo realmente dónde acaba, o sea, dónde empieza el hombre y dónde acaba, bueno, lo he hecho un poco mal eso. Hacemos recorte. Volvemos. A ver, justo estaba viendo que estaba mal puesta la alfombrilla esta. Pues, y que comentábamos que la película habla de un torero que ya está retirado. Te quería preguntar si es posible separar como la figura humana de la profesión. Sí, sí, eso es una de las cosas que habla la película, hasta qué punto está, ¿no? La identidad está ligada a la profesión, o las máscaras que nos ponemos, ya sea de profesión o sí, ciertas etiquetas que nos ponemos, hasta qué punto arrastra totalmente la persona o no, ¿no? De eso un poco habla la peli. ¿Cómo te surge la idea de decir, pues voy a enfocar esta película al mundo en torero? ¿Qué elementos te resultan más cinematográficos de todo este mundo? Sí, pues a mí lo que más me llamó la atención, o sea, por un lado, como estaba escribiendo sobre esto, o sea, sobre la modernidad y cómo arrastra a unas personas, y entonces el mundo de la tauromaquia me parecía como muy oportuno, ¿sabes? Como porque estaba ahí, está como en estos momentos, está ahí como que no se sabe, ¿no? Si digamos, está ya muy desvinculada de los tiempos actuales, aunque ahora parece que resurge de alguna manera. Pero bueno, eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? Como algo crepuscular, como un mundo que se agota, ¿no? De alguna manera. Y tener un personaje así, que todo su universo se está agotando, era lo que más me llamaba. Aparte de luego todo el mundo preexistente, todo lo que tiene los toros, ¿no? Que tiene desde los propios toros a las plazas, el vestuario, el lenguaje, todo como que tiene mucha, ¿no? Como mucho mundo preexistente, que eso siempre es guay poder meterte en algo y primero descubrirlo y luego darle tu punto de vista, tu mirada sobre eso. Y en cuanto a la elección de espacios, vemos en el tráiler las ventas, pero ¿qué sitios, cómo ha sido el proceso de escoger el entorno donde grabar? Sí. Pues rodamos en Madrid, en Barcelona y en La Rioja, rodamos esos tres sitios. Y bueno, al final pues buscando los espacios que más nos llamasen para intentar crear ¿no? Este universo. Por ejemplo, rodamos en las ventas por fuera y en las arenas de Barcelona por dentro, ¿no? Porque las arenas se han convertido en un centro comercial, ¿no? Entonces era como transformar las ventas en eso, en un centro comercial. Entonces fue como unir esas dos cosas. Y también te quería preguntar, esta película, la interpretación queda muy acorde del espectador, pero a ti personalmente, ¿con qué emoción te gustaría que terminasen de ver el corto? Emoción no lo sé, o sea, sí que es un corto que deja muy al espectador. Yo siempre creo en eso, ¿no? En que el espectador tiene que completar un poco el mensaje, y hay gente que lo lleva por un lado o por otro. Pero bueno, de sensación, sí que esa sensación que te transmite, que es pues un poco un corto un poco claustrofóbico, ¿no? Tiene eso, ¿no? El corto como de claustrofóbico y de incómodo. Yo creo que es un corto un poco incómodo, y eso me gusta, como trasladar esa sensación al espectador de no saber
muy bien dónde poner los pies en una película, eso en cualquier peli siempre me mola y creo que es algo guay que pueda estar aquí. Y también otro personaje de la película, ¿no? Es la imagen, que tiene un tono muy especial. ¿Qué querías comunicar mediante esta elección? En cuanto a la imagen, ¿no? Pues queríamos crear, o sea, no hacer algo naturalista, no para nada ni algo costumbrista, sino un poco huir totalmente de eso y intentar crear un mundo propio inspirado en ciertas referencias, obviamente, pero intentar crear tanto desde en la música, vestuario, fotografía, interpretación, desde todo como un código propio. Eso era lo que más buscábamos y lo que más trabajamos yo creo que era un poco lo que más me apetecía hacer. Y también está la música, que me decías que también estuvo en los orígenes. ¿Cómo ha sido el proceso de elegir el repertorio y las canciones clave para este corto? Sí, o sea, casi todo es música original de Alberto Torres, que es buen amigo y un gran músico, y era eso, intentar crear ese sonido un poco mezclando tradición con modernidad, ¿no? El folclore, flamenco y demás con electrónica, ¿no? Unir esos dos mundos, inspirándonos en cosas que ya se han hecho al respecto, ¿no? Cosas que ya se han hecho explorando esto, y también otras referencias de músicos que nos gustan y tal, intentar generar eso, un sonido que tenga como una identidad propia y que le dé a la película, le dé un valor también. ¿Qué referencias? Perdona, ¿eh? No, tranqui, tranqui. Hacemos parón, que estamos aquí entrando en el invierno en Madrid. No, Pues perfecto. no, no, tranqui, hacemos recorte. Mi compi está ahí avispa y ya para hacer los cortes. Y estamos hablando de la música con la mezcla de folclore, electrónica. ¿Qué referencias habéis tenido a la hora de crearlo de cantantes de la actualidad? Sí, bueno, un poco, o sea, desde los clásicos, obviamente, de flamenco y de cante y tal, o sea, Enrique Morente y el disco Mega, que eso es un tópico un poco, pero siempre es como base para esto. También hay discos nuevos como o sea, más actuales, como Rocío Márquez, que hizo el disco con Bronquio, que estaba muy bien, ese sonido nos gustó mucho, hasta hasta electrónica por ejemplo, o películas que tienen sonido electrónico como las pelis de los Safdie y tal, también era como un poco de referencia, hasta Vangelis y estas cosas, ¿no? O sea, así un poco todo. Y una de las frases que tiene una vital importancia es la de todo, no todo lo antiguo tiene que ser malo. ¿A qué te evoca esa frase? Bueno, es una frase que es más del personaje, ¿no? De cómo él ve las cosas y cómo se siente amenazado, ¿no? Pero no es como un statement de la propia peli, o sea, yo creo que todo evoluciona y lo quieres o no tienes que adaptarte o quedarte fuera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, sí, es un poco eso, a veces no hace falta ser torero para sentir eso, ¿no? O sea, para sentirte un poco desubicado también en cómo cambia todo, pero al final tienes digamos, que estar en los tiempos que estás, no puedes ir a otro lado. ¿Y cómo valoras el recibimiento de la película? ¿Ha habido algún mensaje que te haya impactado más que otros? O sea, yo lo veo bien, o sea, la gente por lo que me dicen a mí, luego vete a saber lo que piensan realmente, pero bueno, lo han recibido bien. Y bueno, a mí me gusta como que hay como variedad de, de- de- de opiniones o de manera de entender el corto, ¿no? Como que hay gente que lo ve de una manera, gente de otra, y eso siempre mola, ¿no? Como que el espectador al final sea el que dicte sentencia un poco sobre lo que se está contando o que lo complete el mensaje con su propia visión, eso siempre me mola. Entonces, que este corto tenga eso, que era algo que siempre queríamos y yo creo que lo estoy viendo, por lo menos por la disparidad de comentarios que hay, eso me mola mucho. Y después de haber publicado este corto, ¿cuáles son los siguientes pasos para el próximo año? Pues hemos rodado, basado en el corto, hemos hecho un largo, que lo acabo de rodar hace eso, 3 semanas o así. Acabo de rodarlo, entonces ahora estoy metido con eso, metido montándolo y tal, y ese es un poco el punto, ¿no? Hacer una cabeza en la pared en largometraje y a ver si saldrá en algún momento del año que viene, espero. ¿Qué reto supone alargarlo un poquito más? Bueno, surgió muy de manera natural, quiero decir que cuando empecé a escribir el corto ya enseguida vi que podía escribir un largo sobre esto, me gustaba me gustaba, vamos, me enamoré un poco del mundo, del personaje, entonces fue muy de manera natural. La verdad. Y
Si tuvieses que decirme cuál ha sido como el máximo aprendizaje que extraes de este corto y que aún estás como sumido en toda su atmósfera, ¿cuál sería? El máximo aprendizaje, pues rodar, al final rodar que haberlo hecho con mis amigos, con el equipo que siempre hemos traído y de ellos aprendo, sobre todo, sí, aprendo de mis amigos y de la manera de rodar que tienen ellos y las ideas que traen, y de los actores, por supuesto, de Nacho, de Ángela, de ahí es donde más, todo es muy enriquecedor todo el proceso. Pues con ello nos quedamos, ha sido un placer charlar contigo y nada, dejo que despidas tú la entrevista, invitando a que nuestros espectadores vean una cabeza en la pared y con ello nos quedamos. Pues muchas gracias por la entrevista, por darnos un huequito y que tenga un poco presencia el corto. Y os invito a verlo, que está ahora mismo está en Movistar Plus, está en Beomac para académicos y nada, os invito a verlo y sacar vuestras propias conclusiones, que os guste, que no os guste, pero bueno, por lo menos darle una oportunidad.